Estamos nuevamente con ustedes. Felizmente estamos en la segunda sección del curso diseñado para tocar temas extremadamente importantes, sobre todo en la región que nos ocupa, que es el tema de los traumatismos. Felizmente anoche, en la tarde de anoche, hablamos sobre específicamente el trauma cráneoencefálico, cómo vamos a hacer su diagnóstico en relación a la escala de Glasgow, en relación a la clínica, es decir, al resto de la clínica, no solamente por escoa, por escala, sino por clínica de cuando consideramos que es un trauma leve, trauma moderado o severo. Identificamos cuáles son las principales causas de, de esos traumatismos, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia en nuestra región desde el punto de vista de la mortalidad? Hablamos también lo que repercute en la mortalidad, este tipo de trauma o estos tipos de trauma. Y hablamos de la conducta diagnóstica y terapéutica, sobre todo relacionado a un grupo de literatura, protocolos en relación al tema de los traumatismos craneoencefálicos. Partimos de un golpe en la cabeza hasta fracturas. Hablamos ayer de las diferentes clasificaciones de la fractura de cráneo, desde la fractura lineal hasta otro tipo de fracturas, ¿verdad? Por hundimiento, etcétera. De la base de cráneo hablamos también, de la importancia que tiene su diagnóstico, lo difícil que se hace en ocasiones. Bueno, hablamos de una serie de elementos que yo creo que para nosotros, me incluyo, es especial haber hecho una revisión al respecto. Ustedes tendrían en sus manos las diapositivas, eh, y lógicamente me escucharon e intercambiamos ayer en una serie de elementos. Le doy las gracias a los que me escribieron por interno una vez que acabamos el curso, o el tema de ayer, mejor dicho, sobre algunos criterios, etcétera. Creo que fueron extremadamente productivos. Me siento satisfecho con la actividad del día de ayer. Hoy, hoy vamos a darle continuidad al curso, y vamos a tocar específicamente dos partes del cuerpo humano, en este caso el cuerpo del niño, que pudieran también estar sometidos a traumatismo, ¿verdad? Ayer hablamos de la cabeza, hoy vamos a hablar del tórax y del abdomen y del tórax. Vamos a hablar de los traumatismos, recordar, y esto es bueno recalcárselo, recordar que el objetivo de nosotros es un diagnóstico clínico epidemiológico. Nos estamos concretando a elementos clínicos y epidemiológicos de este tipo de enfermedades o de situaciones que se pueden dar en un momento determinado, ¿verdad? Nosotros no vamos a hablar de las características, eh, quirúrgicas, ni nos vamos a meter en el tema de la intervención quirúrgica. No, 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 no. Nosotros vamos a introducirnos en la parte clínica porque somos pediatras, vamos a ser médicos generales, es decir, médicos cirujanos, algunos estudiantes de medicina, etcétera. Hay cuestiones técnicas desde el punto de vista de la cirugía que ya se las dejo para una vez que cada cual adopte su especialidad en específico. Y nosotros, como primera línea de combate, vamos a llamarle así, ante el enfrentamiento de accidentes o las llamadas lesiones no intencionales, como le decía ayer, que actualmente muchas de ellas se llaman, como primera línea de estar en un servicio de emergencia, en un servicio de urgencia médica,
y ante la posibilidad que seamos pediatras o no, nos llegue un paciente en edad pediátrica con alguna de estas situaciones, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque, como mismo dije ayer, el enfrentamiento a una situación con un niño, y más cuando se trata de accidentes, traumatismo, por cualquier causa, nos pone a nosotros en una situación tensa. Yo sé que mucho a usted le ha pasado, nos pone a nosotros en una situación de expectativa de la familia hacia nosotros, nos evalúan cómo es el desenvolvimiento nuestro, no solamente técnico, sino el desenvolvimiento, vamos a llamar, en relación a los nervios que se nos pueden presentar en un momento determinado, si lo enfrentamos con valentía, si lo enfrentamos con seguridad, es la palabra que quería buscar. Y entonces, mucha de la familia está observando cómo nosotros nos desenvolvemos en una situación tensa, como es un traumatismo de cualquier parte del organismo o un politraumatizado, que es el tema que vamos a tocar en la noche de mañana. Repito, hoy nos vamos a centrar en el tema de las lesiones abdominales y torácicas traumáticas en niños. A manera de recordatorio, presentarme una vez más, recordar que soy el doctor Alejandro Ernesto Ramírez Fernández, que soy especialista en pediatría, 20 años de profesión pediátrica y 25 de médico, y estoy con toda la intención nuevamente de presentar un tema con el objetivo de intercambiar, de profundizar, de sentirme útil hacia ustedes. Y en el caso, como pasó en la noche de ayer, muchos de ustedes me escribieron por interno, agradeciendo, otros tienen algunas inquietudes, y muy bien, las acepté perfectamente y estoy en la disposición de, en nuevos cursos, por ejemplo, profundizar al respecto, y en el transcurso del día de la noche de hoy y de mañana también podemos ir dándole salida a un grupo de dudas que tienen al respecto. ¿Ok? Bien, entonces ya vamos a entrar en la materia de hoy. Lesiones abdominales y torácicas traumáticas. Recientemente tuve yo también por acá, yo vivo en Santa Cruz, ¿ya? Un niño también con un traumatismo abdominal a punto de partida de balas, de proyectil, y fue una de las cosas que me proyectó a hacer una revisión al respecto, porque no es algo tan frecuente, pero tenemos que nosotros estar preparados para enfrentar una de estas situaciones. Lógicamente, tuvimos la oportunidad, en los pocos minutos, de contar con otras especialidades como la cirugía, etcétera, pero nosotros como primera línea de combate, vamos a llamarla así, en el enfrentamiento a patologías, accidentes, etcétera. Y me refiero incluso al médico, repito, cirujano que está ahí en el servicio, emergencista, emergenciólogo, etcétera, internistas. Tenemos que estar preparados para qué hacer en las primeras horas. Bien, ese es el tema de la noche. Lesiones abdominales y torácicas traumáticas. ¿Ok? Aquí está mi correo y mi teléfono, de todas maneras, mi WhatsApp, para podernos comunicar como hicimos ayer, o durante incluso estas 2 horas. Bien, vamos a empezar por el traumatismo abdominal. Traumatismo abdominal. ¿Qué es el traumatismo abdominal? Es una situación clínica que adquiere una especial importancia en la pediatría. Vamos al enfoque pediátrico, ¿no, verdad? El enfoque pediátrico no es un enfoque del pediatra solamente, es un enfoque de muchas especialidades de medicina, desde un médico, desde un estudiante de medicina, incluso, desde una enfermera, desde un médico cirujano, hasta todas las demás especialidades que tienen que ver con el bebé. Bien, es una situación bastante complicada e importante en la pediatría. Puede presentarse como entidad clínica aislada, es decir, puede ser que el paciente
acuda específicamente por un trauma abdominal, hasta cierto punto sería un poco más fácil su diagnóstico, ¿verdad? Y de por sí su conducta, pero muchas veces se puede presentar en el contexto de un politraumatizado, un politraumatismo del que vamos a tocar la noche de mañana. Sí, muchas veces no viene solamente por el trauma abdominal. Cuando usted evalúa, no es solamente el abdomen, la parte anatómica dañada, sino otras partes, como el tórax, por ejemplo, muchas veces viene acompañado de trauma torácico y muchas veces viene acompañado de trauma de, del cerebral, ¿no? Es decir, son tres regiones anatómicas que generalmente, o muchas veces, para no ser absoluto, muchas veces vienen entrelazados, ¿no? Pero bueno, vamos a particularizar de un 6 a un 12% de los casos de registro, es decir, de los volvemos atrás. Parece que hubo un fallo de internet en un momento determinado, pero vamos a seguir, no se preocupe. Un fallo de internet, eso puede pasar. Vamos allá. Vamos allá. Seguimos. Ok. Decíamos que las lesiones de órganos sólidos como el hígado, el 38% se puede dañar. El vaso, el 26% de los casos pueden ser lesiones del vaso, que decíamos que son los más frecuentes, seguidos del páncreas, un 10%. También se puede dañar en un 3% el aparato genitourinario. Se puede dañar el tracto gastrointestinal, alrededor del 1%. Es felizmente uno de los aparatos que menos se daña. Y de dañarse el aparato gastrointestinal, generalmente, es decir, la causa o la parte más dañada es el yeyuno, fundamentalmente. La mortalidad por este concepto varía, pero generalmente alrededor del 10%, sobre todo cuando se afectan las vísceras sólidas. Pero me es interesante que cuando se afectan las vísceras huecas, como una perforación intestinal, aumenta, aumenta la mortalidad un 20%. Ustedes saben que las vísceras sólidas, eh, claro que es significativo, ¿verdad? Pero sin embargo, por un problema de peritonitis, etcétera, el 20% ocasiona de las perforaciones intestinales, ocasiona una muerte en alrededor del 20%. Y cuando se ocurre una ruptura de grandes vasos, ¿ve? De grandes vasos, se eleva la posibilidad de muerte en alrededor del 50%. ¿Ya? Si una ruptura aórtica, por ejemplo, o femoral si fuera de miembros inferiores, pero en el caso abdominal, por ejemplo, de la aorta abdominal, una ruptura de la misma, alrededor del 50% de las ocasiones puede ocasionar muerte. Es decir, que es significativo. Algunos incluso el vaso lo colocan, y lo vamos a ver más adelante, dentro de la parte hemolifopoyética, por lo tanto no lo ponen en las vísceras sólidas, así que eso también depende de cómo usted quiere enfocar. ¿Ok? Bien, la lesión regional, es decir, los mecanismos que provocan cualquier tipo de traumatismo, puede ser una contusión, una laceración, puede ser que sea una perforación, ¿verdad? O puede ser que sea una compresión, ¿m?
Por ejemplo, un paciente que le pase por encima un auto, por ejemplo, una moto, a nivel del abdomen, eso sería compresivo. Perforativo podría ser, por ejemplo, un cuchillo, algo punzante, ¿verdad? Contusión podría ser una caída, laceración podría ser también una herida de cualquier tipo. Por aceleración también puede producirse, sobre todo en los accidentes de autos, o por desaceleración brusca también. No solamente por aceleración, sino todo lo contrario. Puede ocurrir cualquiera de estas variantes, pueden provocar como mecanismos lesiones a nivel de el abdomen. Ya con todo esto, cualquiera de ellos puede producir un daño en la pared abdominal, pero también en los órganos intraperitoneales, retroperitoneales y contiguos. Es decir, no solamente en los intraperitoneales y retroperitoneales, sino otros órganos que estén contiguos a los mismos, ¿verdad? Bien, esto es importante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pensamos, incluso minimizamos los traumatismos. Ayer hablamos de el trauma en el cráneo, en el niño, no es tan sencillo como muchas veces hablamos de la elasticidad, etcétera, que también puede ser incluso un factor de riesgo de daño, ¿verdad? En el caso del abdomen también pasa lo mismo en relación al adulto. Esta constitución anatómica del niño, sobre todo lo que tiene que ver con los órganos abdominales, tienen una diferencia en relación al adulto. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, las vísceras sólidas, fíjense, de los niños, son relativamente mayores en comparación con el adulto. Sí, si tú evalúas, ustedes pensarán el hígado del adulto, sí, pero en relación a la capacidad del abdomen, las vísceras del niño van a ser en relación a la capacidad del abdomen mayor en comparación a esa capacidad que el adulto. Es que el abdomen del niño es más denso, hay más densidad de órganos que en el adulto. Ya en el adulto, por una serie de cuestiones de, de intestinales, no solamente, sino desde el punto de vista de las grasas, etcétera, va cambiando, ¿verdad? Es mayor. Es como decir que hay países que son más pequeños, pero son más densamente poblados que en países grandes. Un ejemplo, Bolivia es un país con una enormidad en kilómetros cuadrados, sin embargo, tiene alrededor de 11 millones de habitantes, ¿verdad? Y es un país grande. Cuba, por ejemplo, un país donde yo nací, es un país muchísimo más pequeño. Bolivia hace 5 Cuba, y sin embargo, Cuba tiene la misma cantidad de población que Bolivia. Entonces, hay, más o menos para que me entiendan, es lo que me quiero referir. ¿Ok? Por lo tanto, esa relatividad visceral, ¿no? Va a provocar un incremento de esas lesiones directamente, porque, ya repito, ese abdomen del pequeño está prácticamente ocupado por vísceras maciza en este caso. Ahora, la musculatura del niño también está menos desarrollada, ¿verdad? Es decir, los adultos generalmente no solamente por el desarrollo, sino porque se hace ejercicio con más facilidad, porque al final el adulto ha desarrollado por su trabajo, por ejercicio físico, por lo que sea, que la musculatura abdominal sea mucho más fortalecida que la musculatura abdominal de un bebé. Por lo tanto, un traumatismo abdominal, prácticamente el impacto sería mayor en relación a adulto porque no hay menos defensa como pared, me refiero, ¿verdad? Y esto también es importante tenerlo en consideración. En tercer lugar, hay menos grasa perivisceral, lo que hablábamos ahorita. Hay menos grasa en el niño alrededor de las vísceras, por lo tanto la grasa, por muy perjudicial que sea para algunas cosas, sin embargo, a la hora de proteger como víscera,
ayuda a la protección del adulto. En el niño, por un problema natural, hay menos grasa en relación al adulto, por lo tanto el impacto podría ser mayor. Y los ligamentos de sujeción son más elásticos, ¿verdad? Todo lo que sujeta una víscera, en el caso del niño, son mucho más elásticos. Por lo tanto, al ser más elástico, también eso puede conllevar a que las vísceras se muevan con una mayor facilidad y eso también puede provocar daño. En caso del adulto, esos ligamentos son más tensos y las vísceras hasta cierto punto no tienen esa movilidad que puede provocar un impacto, ¿verdad? A nivel de, por ejemplo, la columna vertebral, ¿sí? A nivel óseo. Por lo tanto, por ejemplo, puede haber una ruptura con mayor facilidad. Se mueven menos en el caso del adulto. La vejiga urinaria, sí, la vejiga de los niños, rebasa la sínfisis del pubis y se coloca en la cavidad abdominal. Es decir, a diferencia del adulto, generalmente la vejiga del niño está colocada ya prácticamente dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, también puede haber una lesión de la vejiga en el niño con mayor facilidad, ¿verdad? Que en el adulto, porque prácticamente está ubicada dentro de esa cavidad. Por eso también ocurre muchas veces lesiones de la vejiga. Pongo en negrito porque esto viene siendo lo contrario, ¿sí? La cápsula esplénica parece ser más gruesa y resistente que en el adulto. Es decir, como ventaja tiene el niño que la cápsula, es decir, la parte que envuelve el vaso, es más grueso y más resistente que el adulto. Por lo tanto, independientemente de lo que hemos dicho en el caso del niño, por lo menos la parte esplénica es más difícil que se dañe porque es mucho más resistente el vaso del niño que el vaso de un adulto. ¿Ok? Seguimos. Les traje algunas características anatómicas. Tampoco vamos a dar una clase de anatomía, lo que sería pasando toda la noche. Todo el mundo sabe que lo complejo que es el abdomen de un paciente pediátrico y adulto. Pero bueno, le traigo algunos elementos que creo que le traje porque creo que son importantes tratarlos en un momento determinado. Bien, el abdomen tiene una anatomía externa que está dividida. Hay varias maneras de dividirlo. Aquí habla, por ejemplo, una región tóraco-abdominal, un abdomen anterior, flanco, región lumbar, región pélvica. También lo podríamos dividir en 9 cuadrantes, ¿verdad? Trazando una línea medio clavicular hacia abajo, ¿verdad? Por ambos lados. También una línea horizontal que vaya de reborde costal a reborde costal. Una línea medio umbilical, así que atraviese todo el ombligo. Y una línea que vaya de cresta ilíaca superior a cresta ilíaca superior. Y entonces eso nos divide el abdomen, perdón, en 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, región, ¿cómo se llama? Mesogástrica, epigastrio e hipogastrio, y por acá hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Esos serían los 9 cuadrantes, que también es importante tenerlo en consideración desde el punto de vista de una afección quirúrgica o un abdomen médico, que también es importante conocer. Pero bueno, muchos lo dividen de esta manera, como les puse a continuación, por regiones también, una región lumbar, una región pélvica, ya de una manera un poco mayor. Pero tampoco está de más que nosotros podamos utilizar los flancos, perdón, las regiones, como anteriormente les decía. Una región interna, una anatomía interna que lo va a dividir en compartimientos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del abdomen podemos hablar de una cavidad peritoneal, una cavidad pélvica y un espacio retroperitoneal. Es decir, son los compartimientos intraabdominales que también es importante conocer, lo que lo va a manejar mucho más un cirujano, por ejemplo, pero nosotros tenemos que tener también en cuenta a la hora de un examen físico, recordar que hay muchas maniobras específicas
para órganos retroperitoneales, por ejemplo, el páncreas, ¿ya? Y entonces eso es importante tener en consideración y también darle un conocimiento pleno. Ahora, esa cavidad peritoneal de la que hablé anteriormente se va a dividir en dos partes. Una cavidad peritoneal superior y una cavidad peritoneal inferior. En el caso, ahí les puse una figura, traté de ponerle la figura, ¿ve? Lo mejor posible, pero bueno, la cavidad peritoneal superior va a estar por debajo del diafragma y el diafragma va a formar parte de él, ¿verdad? El hígado, el vaso, el estómago y el colon transverso. Eso lo vamos a ver en la parte superior del peritoneo. En la parte inferior ya vamos a encontrar el intestino delgado, ya parte del colon ascendente, el colon sigmoide también, ¿verdad? Y en el caso de la mujer, los órganos reproductivos. Ahora, en el espacio retroperitoneal vamos a encontrar la aorta abdominal, la vena cava inferior, mayor parte del duodeno, es decir, la parte, el duodeno, estamos hablando de la parte distal del duodeno, del intestino delgado, la primera parte del intestino delgado, ¿verdad? En este caso hablaríamos de la última porción del duodeno, el páncreas, riñones y uréteres, parte posterior del colon ascendente y descendente y los compartimientos retroperitoneales de la pelvis. Los que han entrado con una cirugía, les sería más fácil reconocer lo que estamos hablando, ¿verdad? Y porque lo han visto en el interior de un abdomen, sobre todo cuando abrimos, pero bueno, desde el punto de vista anatómico también dimos nuestra anatomía y tenemos una visión, una idea también cómo podría ser internamente todo lo que le estoy hablando. ¿Ok? Bien, en el caso de la cavidad pélvica, que también es importante considerarla, se encuentra rodeada por huesos pélvicos, como es lógico, ¿m? Y ahí vamos a encontrar el recto que ustedes saben que es la última parte del intestino, en este caso del intestino grueso, ¿verdad? La parte del recto, la vejiga, los vasos ilíacos, ¿ok? Los vasos ilíacos y órganos reproductivos internos. Todo eso vamos a encontrar dentro de la cavidad pélvica. Es importante también cerrar los ojos e imaginarnos todo lo que pudiera haber en esa cavidad. Por lo tanto, todo lo que pueda haber en esa cavidad puede dañarse producto de un trauma en un momento determinado. ¿Mm? Miren cuántos órganos hemos mencionado para que se pueden dañar en un traumatismo abdominal. ¿Ya? Por lo tanto, esos órganos los vamos a dividir en tres grandes grupos. Órganos huecos o vísceras huecas, también llamadas, sólidos y vasculares, ¿verdad? Dentro de los huecos estaría entonces el intestino delgado. Recordad que el intestino delgado está dividido en duodeno, yeyuno e ilio, ¿verdad? Y el intestino grueso, que es parte del ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. ¿Mm? Y en el caso también está incluido en los órganos huecos, la vejiga y la vesícula. Está incluida dentro de los órganos huecos, ¿verdad? En el caso de los sólidos, aquí me detengo, en el caso de los huecos, ahorita les hablé que en el caso de pediatría, un traumatismo de vísceras huecas puede producir alrededor de un 20% de mortalidad. Es bastante complicado, ¿verdad? Incluso a veces desde el punto de vista diagnóstico es un poco más complejo muchas veces porque en el caso de los sólidos, como por ejemplo el riñón o el hígado, da manifestaciones un poco más eh, eh, llamativas que no puede dar un poquito más de facilidad. Y en el caso de los vasculares, por eso el vaso puede ser un órgano sólido, pero nosotros, es decir, a nivel internacional lo contemplan desde órganos, desde grupos de órganos vasculares,
que se da un vaso dañado, es una situación aparatosa, ¿verdad? Donde se producen elementos clínicos que son llamativos, ni hablar de la aorta abdominal, que recordar que cuando se dañan vasos intraabdominales como la aorta o la vena cava, hay un 50% de probabilidad, un 50% de probabilidad de mortalidad en el caso de la pediatría. Es decir, es eminentemente importante. Hay una fotico de abajo también que les traigo, pero bueno, ya anatómicamente estamos bien preparados. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar el trauma abdominal? Perdone que vaya tan despacio. Hablo un poco más rápido, pero pienso que hay que hablar despacio, porque el objetivo no es salir del tema, sino tratar de poco a poco ir concientizando y ir aprendiendo ya en la marcha sobre el tema, o ir recordando, refrescando muchas de las cosas que quizás a veces necesitamos refrescar. Por eso estamos aquí todos, y le agradezco, repito, le vuelvo a agradecer la participación eh, conmigo en este caso y con la página. Clasificación del trauma abdominal: se clasifica en trauma cerrado y trauma abierto, ¿verdad? Recientemente hablamos de algunos mecanismos del trauma, no, estamos hablando ahora de cómo lo vamos a clasificar en dependencia de cómo nos llega, ¿no? A nuestras manos. Trauma cerrado y trauma abierto serían las dos variantes, ¿no? Que se nos pueden presentar. En el caso del trauma cerrado, por ejemplo, una contusión, se define como la contusión en la pared abdominal que origina compresión y o lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales. Es decir, aquí hay un impacto a nivel de la pared abdominal, que ese impacto a nivel de la pared abdominal puede producir compresión de cualquiera de los órganos anatómicos intraabdominales, y además puede producir lesiones por aplastamiento de las vísceras abdominales. Muchas veces esas lesiones pueden ser rupturas, ¿verdad? De vísceras a punto de partida de una compresión producto del trauma. Muchas veces no hay ni siquiera una herida, ¿ya? Que podamos valorar. Simplemente puede haber en la pared abdominal un hematoma, una escoriación, ¿verdad? O incluso elementos de flogísticos, ¿verdad? Enrojecimiento, calor, humor, impotencia funcional, y eso hasta cierto punto con un antecedente de un traumatismo, que muchas veces la familia, esto es importante, igual que lo hablamos ayer, muchas veces la familia lo lleva porque no le queda más remedio que llevarlo, y no dice todo lo que tiene que decir. Y puede ser que nosotros como médicos se nos alumbre el bombillo o alumbre la lámpara, vamos a llamarla así, como se llama acá, la lámpara, de decir: "Oh, esto puede ser un maltrato infantil", ¿verdad? Y recordar que el maltrato infantil puede ser intencional, pero puede no haber sido intencional. Pero el no haber sido intencional y no llevar al paciente a un servicio médico de manera oportuna, de manera precoz, se convierte entonces en intencional, porque usted no acudió al servicio médico en el momento apropiado. Y recordar, perdona que lo vuelva a insistir, que el maltrato infantil es otro diagnóstico médico, ¿verdad? Es otro diagnóstico médico. A la hora de poner toda la hipótesis diagnóstica el primer día, tenemos que colocarlo en el maltrato infantil, y del maltrato infantil entonces subtitular cuál sería. En este caso puede ser un maltrato infantil por un abuso físico, o un maltrato infantil por un abuso sexual, etcétera, ¿verdad? Y entonces nosotros colocar también el apellido, si en el caso si fue eh, producto de una caída, etcétera, si fue no intencional. Eso es importante también, porque nosotros actuamos también en función de perito
en un momento de este tipo. ¿Ok? En el caso de las lesiones por desaceleración, se presentan desgarro y ruptura de elementos móviles, es decir, en este caso las vísceras, y elementos fijos como son los ligamentos en la cavidad abdominal respectivamente. Auto, frena el auto, es decir, un stop brusco, y ahorita hablamos que en el caso del niño en relación al adulto, los órganos, esos ligamentos son más flexibles, por lo tanto el movimiento es mayor de esas vísceras y puede haber incluso ruptura visceral, pero puede haber ruptura de ligamentos intraabdominales, de fijación, ¿verdad? De alguno de estos órganos. ¿Mm? Y esto es importante también tenerlo en cuenta a la hora de un accidente, que muchas veces dicen, no, pero sufrimos accidente, pero el niño no le pasó nada, no se dio golpe, no le dio nada, tranquilo todo. Pero sin embargo, cuando empezamos a examinar, nos damos cuenta que hay elementos clínicos que hacen pensar en la posibilidad de que pudiera haber un daño de esos ligamentos o incluso viscerales por un problema de desaceleración o aceleración de un auto, por ejemplo. Las condiciones más frecuentes relacionadas con trauma abdominal cerrado son accidentes de tránsito, de eso hemos hablado ya, tanto de un automóvil, una moto, que es terrible el tema de las motos. Yo diría que es la primera causa, por lo menos acá donde yo vivo, de accidentes, el tema de las motos, ¿verdad? Y hablo un poquito de ayer, el caso de los traumas craneales, aquí muchos no usan casco, protectores, ¿ya? Y los niños a veces lo traen en las motos, andan 3, 4 y 5 personas eh, subidas a una moto y propicia accidentes de todo índole. Recientemente, hace 15 días más o menos, atendí un niño también, iba en su bicicleta y a otro de los posibles accidentes, y el paciente se cae en la bicicleta y con el manubrio, ¿no? El timón de la bicicleta, este paciente fue en fosa ilíaca derecha. Sufrió un trauma en fosa ilíaca derecha, pero en este caso fue una herida abierta, por lo tanto, lo vamos a dejar para después. Pero pudiera también ser una herida cerrada. Atropellamiento de peatones, es decir, no solamente como eh, participante sino también como causante, ¿no? De atropellar peatones. Puede ser usted peatón o usted atropellar un peatón. Caída de altura, asalto con armas contundentes, ¿sí? Con un bate, por ejemplo, con un pedazo de madera, con palo, con no sé qué. Puede provocar con un objeto de hierro, qué sé yo, puede provocar un daño abdominal no penetrante en este caso, ¿no? Explosiones, también muy frecuentes. Recordad que aquí se usa mucho fuego, mucho fuegos artificiales, estas cosas, explosivos, muchas también pueden provocar daño a nivel trauma, a nivel abdominal. En el caso del trauma abdominal cerrado, como otra de las variantes, que también se puede presentar, los órganos más frecuentemente lesionados son el vaso, en el caso de... Sí, estamos hablando del todavía, seguimos, perdón, hablando del cerrado, que son el vaso, el hígado, el intestino delgado, y adicionalmente puede haber también la presencia en un 15% de hematoma retroperitoneal. Todo eso esto viene bajando eh, en dependencia de la cantidad, es decir, del porciento presentado. Ya, en el caso del trauma abierto, como otro de los traumas abdominales, en el caso del trauma abierto, se va a definir como la solución de continuidad. Para que esté abierto, tiene que haber una solución de continuidad del peritoneo, existiendo contacto entre la cavidad peritoneal y el medio externo. Es decir, para que sea un trauma abierto, tiene que haber una herida, la solución de continuidad del peritoneo, es decir, que debe llegar al peritoneo y de ahí va, y por lo tanto debe existir contacto entre la cavidad peritoneal y el medio externo. Es decir, para que podamos decir que el trauma es abierto, tiene que haber contacto
En la herida, cuando usted abre la herida, tiene que haber contacto con el peritoneo. Una herida pequeña que no tenga contacto con el peritoneo no se considera un trauma abierto. No sé si me entendí. No es cualquier herida, es la herida que usted diagnostica que penetra hasta el peritoneo. Ya como fue el caso del niño de 11 años que le hablé, era un niño obeso, que se cae en su bicicleta y con el manubrio, con el timón de la bicicleta, en fosa ilíaca derecha, penetra y cuando abrimos, realmente llegaba al peritoneo, la herida hubo, como es lógico, vamos a ver más adelante, hubo necesidad de intervenir quirúrgicamente este paciente, incluso fue bastante complejo, pero gracias a Dios evolucionó bien después de cuadros febriles que hizo. Fue bastante aparatoso su evento, pero bueno, se salvó el paciente y ya hoy visita nuestras consultas prácticamente normal. Las causas más comunes son las heridas por armas blancas en algunos lugares, objetos contundentes, proyectil de arma de fuego, esquila de granada de fragmentación, etcétera, 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 cuchillo, etcétera, cualquier tipo, bueno, entra entre las armas blancas, pero cualquier objeto que pueda penetrar en el abdomen. Una caída donde se golpea con una cerca, etcétera. Pedazo de hierro, cualquier situación que pueda provocar una herida que llegue hasta el peritoneo, repito, entonces están entre las posibles causas. Las heridas por arma blanca y por proyectil de arma de fuego de baja velocidad causan daño por laceración o corte. También esto es importante tener en cuenta. Cuando esa herida por arma blanca y es de baja velocidad, pueden producir laceraciones o cortes a nivel abdominal. Las vísceras más afectadas por armas blancas son el intestino delgado, hígado, diafragma y colon. Es decir, a diferencia del trauma cerrado, en el trauma abierto, por un problema de espacio, de cantidad, vamos a llamarla así, también son el intestino delgado, el que mayormente cuando usted penetra se afecta, ¿verdad? Seguido del hígado, el diafragma, el colon, es decir, el intestino juega un papel desde el punto de vista de la probabilidad de afectación mayor que en el trauma cerrado. ¿Ok? Seguimos. Damos un trago de agua para seguir. Ok. En este trauma abdominal abierto, también las heridas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad, hablamos de baja velocidad, causan daño por desviación, fragmentación y efecto cavitacional. Es decir, todos esos son posibles recorridos y consecuencias de la penetración de un arma de alta velocidad. Todo eso es posible. Las vísceras más involucradas en las heridas por proyectil de arma de fuego son intestino delgado, en este caso, colon, hígado y estructuras vasculares abdominales. ¿Ya? Ahorita hablamos de arma blanca, en el anterior, cuchillo, etcétera. Aquí estamos hablando de disparos. También sigue siendo el intestino delgado el más dañado, el colon, el hígado y estructuras vasculares abdominales como la aorta abdominal, desgraciadamente, que aunque es el 25%, es menos frecuente que las anteriores, si ocurriera una lesión de la aorta abdominal, el porciento de la posibilidad de mortalidad crecería en un número extremadamente significativo. Es importante en el trauma abdominal abierto tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la lesión. Es importante, no es lo mismo un trauma abdominal abierto de una hora o 10 minutos de evolución que un trauma abdominal abierto de que tiene 12 horas de evolución, 24 horas de evolución, ¿verdad? Me refiero desde el punto de vista del desenlace final. También es importante qué ocasionó ese traumatismo abdominal abierto. Si fue un cuchillo, si fue una pistola, un revólver, un rifle, etcétera. O por ejemplo el niño que le dije de la bicicleta. Eso varía, no es lo mismo una bala dentro de un abdomen, desde el punto de vista de la pólvora, desde el punto de vista de la repercusión que tiene desde el punto de vista de la penetración, etcétera, que por ejemplo un cuchillo. Eso es variable. Los cirujanos y los que les gusta más la cirugía
podrán dar más detalles en relación a esto. ¿Ok? No es lo mismo un objeto penetrante como fue este niño que fue cercano, pero sin embargo no es lo mismo un disparo de un asaltante a corta distancia que a larga distancia. A corta distancia, lógicamente, va a penetrar aún más, puede producir un daño aún mayor. Y si, por ejemplo, hay armamento, hay rifles, como el AKM, por ejemplo, que es un arma rusa, por ejemplo, que la bala por donde penetra es un orificio pequeño, pero por donde sale es un orificio grande. Sí, a veces por donde sale la bala, el orificio es aún mayor que por donde entra. Por lo tanto, también la distancia del asaltante es importante. El número de heridas o impactos no es lo mismo, una herida o varias puñaladas, por ejemplo, ¿verdad? O varios impactos de bala, por ejemplo, no es igual. Esto también hay que tenerlo en consideración. Y lo otro es la cantidad de la hemorragia externa. También es importante. Es importante, ¿verdad? Tenerlo en consideración a la hora de evaluar. Los mecanismos por los que se produce la lesión son aumento de la presión intraabdominal, que puede producir desgarro de órganos sólidos o perforaciones de vísceras, hueca, en este caso, al aumentar la presión intraluminal, por compresión entre la pared anterior y posterior del tronco, que puede producir aplastamiento de un órgano, desaceleración y cizallamiento, que mantienen inmóvil la parte fija del órgano, en tanto que el resto sigue en movimiento. De eso hemos hablado ya en la noche de hoy, que son típicas las lesiones de los ilios, que son ahí los fijadores, ¿verdad? De aquellos órganos, duodeno, recto, sigmoide y aorta abdominal. Bien, el traumatismo abdominal también implica un elevado riesgo vital por dos circunstancias. En primer lugar, la hemorragia por lesión de órganos sólidos, vasos sanguíneos, ¿verdad? Esas son las dos circunstancias que se pueden producir. Por eso le decía ahorita que en el caso de las vísceras huecas, en el caso de pediatría, tiene un mecanismo de peritonitis. Si la circunstancia de la lesión de las vísceras huecas, generalmente la consecuencia es la peritonitis. Y todo el mundo sabe qué es la peritonitis y qué repercusión pudiera tener. No solamente localizada, ¿verdad? Sino sistémica que esto puede producir, ¿verdad? Estas serían las dos circunstancias. Una hemorragia, ¿verdad? Y una peritonitis. Hemorragia fundamentalmente por una lesión de órganos sólidos o vasos sanguíneos y una peritonitis como consecuencia de una perforación de vísceras huecas. Ahora, en la anamnesis, nosotros son algunos elementos que les traigo, que la mayor parte de los traumatismos abdominales son como consecuencia de accidentes. Es importante el conocimiento del contexto en que se produce el accidente. El médico tiene que ser un interrogador, ¿verdad? Tiene que tener facilidad de expresión, de sacar información, que muchas veces no te la dan toda. Sin embargo, tenemos que tener con mucho tacto, porque en este tipo de situación se puede producir el, el aquel de que se ocultan elementos del accidente. Todo el mundo sabe por qué, que si el SOA, que si no el SOA, que si no esto, que si lo otro. Y entonces tenemos que tener la capacidad de sacar información. ¿Ya? Y entonces, para corroborarla con el examen físico, pero importante, estamos en la anamnesis, es importante. Es bueno saber que la mayoría de traumatismos son cerrados, pero eso no significa que no pase nada, ya de eso hablamos. Por lo tanto, tenemos que sacar mucha información del tipo de accidente de tránsito, cómo fue que ocurrió, si hubo o no atropello, si fue que lo atropellaron, si fue una bicicleta, si el trauma fue directo o no fue así. Y como habíamos dicho anteriormente, el tema del maltrato infantil. Y es un tema que cada día crece más, desgraciadamente, y que en la mayoría de las ocasiones que se presentan, se ocultan informaciones importantes. En el caso de la exploración, del examen físico,
generalmente es difícil en niños pequeños, sobre todo, o en aquellos pacientes pediátricos que tienen alteración de la conciencia. Esas dos variantes pueden ocurrir, que sea muy pequeño, no va a aportar, como es lógico, todos los elementos del examen físico que quisiéramos, ¿verdad? Y por otra parte, el estado de conciencia sí, es importante también, sobre todo en el paciente politraumatizado, ¿verdad? No hay que olvidar que la exploración del área, es decir, a la hora de examinar, no se puede olvidar la exploración del área peritoneal, el recto, flancos y espalda. Muchas veces hay que hacer tacto rectal. ¿Mm? Explorando, porque si hay ruptura, por ejemplo, del recto, puede haber sangrado, rectorragia, ¿verdad? Rectorragia, entonces tú tienes que hacer un tacto rectal, por ejemplo. ¿Ok? La exploración de los flancos es importante, buscando ver la ruptura de ligamentos fijadores del riñón o propio del riñón de los riñones, ¿verdad? Por lo tanto, el abdomen no es adelante, también hay una parte posterior, hay que examinar la espalda, porque el trauma incluso puede haber sido en la espalda y por compresión haber roto riñón, por ejemplo. Pongo un ejemplo hipotético, por lo tanto hay que examinar no solamente por adelante, sino por atrás. Es decir, en la parte posterior pudiera estar la foto que tanto buscamos, el examen físico, pudiera estar ahí. Y usted mira y dice, mira, aquí está el origen del problema. Por lo tanto, no tengan pena. En el caso de pediatría, hay que hacer un ABCDE en el triángulo de evaluación pediátrica y hay que quitar toda la ropa, es decir, eliminar toda la ropa posible y hacer un examen físico general. Pero en el caso de abdomen, repito, y hago hincapié en que hay que examinar la parte posterior, la espalda en este caso. ¿Ok? La presencia de quimosis en la pared abdominal, en traumatismo, por ejemplo, por cinturón de seguridad, puede ocurrir, aumenta la probabilidad de lesión intraabdominal. Que se coloca el cinturón de seguridad y puede ser que usted tenga una equimosis, marcado todo el trayecto del cinturón de seguridad, pero nos salvó la vida en el momento del cinturón, nos protegió, pero ese movimiento de aceleración, ¿verdad? De un accidente de tránsito, por ejemplo, también pudo haber provocado por compresión, traumatismo o una lesión intraabdominal. ¿Sí? Nos cuida, pero tampoco es que nos estemos desprovistos de alguna consecuencia de andar con el cinturón de seguridad en un momento determinado. Evitamos que quizá un traumatismo craneoencefálico, pero desde el punto de vista abdominal pudiera haber incluso lesiones de mucha índole. ¿Ok? Su ausencia, por el contrario, no le excluye. Es decir, que no tenga quimosis abdominal, no excluye que pudiera haber una lesión, ¿verdad? Por eso es tan difícil este tema. Y no, lo que no puede haber es confianza. Y no podemos quedarnos con una valoración. A lo mejor valoramos ahorita y hay que valorar a las 30 minutos, a la hora, porque pudieran ir poco a poco apareciendo elementos clínicos y tenemos que entonces darnos cuenta que esto va creciendo poco a poco o van apareciendo elementos clínicos al examen físico que nos van dando elementos para ubicarnos más a nosotros como médicos si hay o no algún tipo de daño. Las fracturas de la pelvis y los traumatismos torácicos nos obligan a excluir posibles lesiones asociadas a órganos pélvicos y abdominales. Bien. La hipersensibilidad a la palpación abdominal, la defensa involuntaria y la distensión abdominal suelen ser signos de peritonitis. Bueno, eso lo sabemos por otras patologías, ¿verdad? Si hay reacción peritoneal, si hay defensa, si hay contractura abdominal, si hay contractura abdominal, si hay defensa abdominal, ¿verdad? Nos puede hacer pensar de que hay signos de peritonitis, pero además, si hay signos de peritonitis, tiene que haber palidez, tiene que haber taquicardia, puede haber polinea, puede haber un tinte sucio, terroso, ¿verdad? Y, independientemente del abdomen, hay que hacer un examen físico general y con todos estos elementos,
usted puede pensar en una peritonitis. La distensión abdominal puede deberse a distensión gástrica por exceso de aire deglutido en el llanto, por lo que debemos colocar una sonda nasogástrica para valorarlo correctamente. Es decir, al examen físico podemos encontrar un estómago distendido, pero entonces, porque el niño llora y llora y llora y llora, entonces lo que debemos colocar es una sonda nasogástrica para eliminar esa cantidad de gases. También nos ayuda a examinar todo el abdomen, ¿verdad? Pero también puede haber un sangrado digestivo, etcétera, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de un daño a otro nivel, pero bueno, de todas maneras, la sonda nos ayuda a botar un poco de aire que nos puede dificultar el examen físico, y es importante que usted le, vamos, Lice, vamos a colocar sonda nasogástrica, ¿ya? Y la Lice nos puede colocar, o nosotros como médicos le podemos colocar una sonda nasogástrica y nos ayuda a hacer un examen físico más correcto, independientemente que esa sonda nasogástrica nos puede servir después para muchas cosas, ¿ok? Los hematomas duodenales pueden dar signos de obstrucción intestinal, es decir, a veces un daño, una lesión duodenal se puede comportar, esa lesión duodenal puede producir un cuadro obstructivo y se puede comportar como una oclusión intestinal alta, en este caso, a nivel del duodeno, ¿verdad? Sobre todo. Y entonces hay que tener también en consideración que se puede presentar como una oclusión intestinal por un daño a nivel del duodeno, por ejemplo. La hipotensión refractaria al tratamiento con fluido sugiere sangrado abdominal. Es decir, tú tienes un paciente que no tiene todos los elementos para al interrogatorio, porque quizás se lo encontraron en la calle, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes a veces en la calle, producto de accidente, lo que sea, los encontramos en la calle y nadie sabe de él, lo llevamos a una clínica, a un hospital, a un consultorio, no sé, ¿m? Y entonces no tenemos claridad y usted le pone líquidos y hay hipotensión, independientemente de la cantidad de líquido que usted le administra, y te dice, este paciente tiene que estar sangrando. Porque mira que yo le estoy poniendo líquido y continúa hipotenso, no levanta la tea. Y entonces eso te puede hacer pensar en la posibilidad de una hipotensión refractaria, ¿producto a qué? A un sangrado abdominal. En el caso del trauma abdominal, ¿cuáles serían los laboratorios? Algunos laboratorios que no podían faltar, que podemos encontrar en algunos de ellos. Por ejemplo, en los estudios analíticos es importante siempre hacer un hemograma, fundamentalmente una hemoglobina y un hematocrito, porque el hemograma tiene muchos elementos, pero fundamental, hay básicos sobre todo, es una hemoglobina y un hematocrito. Yo no digo de hemograma completo, que claro que es importante, porque es importante saber el nivel de leucocitos, ¿verdad? Pues sobre todo en la peritonitis, por ejemplo, también es importante ver las plaquetas, eso es importantísimo, pero de vital, de inicio, el tema de hematocrito y hemoglobina es importante. Incluso al inicio, independientemente del daño, pueden estar con valores normales. Estamos hablando de los pocos minutos de ocurrido un accidente. Su disminución tiene valor como signo de alarma en la evolución, es lógico. Y usted ve que una hemoglobina va bajando, ¿verdad? A medida que avanza y se este paciente está sangrando, porque mira, sigue bajando la hemoglobina, usted le hace una hemoglobina evolutiva y usted ve que hay una disminución de la misma, está sangrando. Está sangrando. Entonces, ya esto es una de las posibilidades quirúrgicas, de eso vamos a hablar más adelante. Es conveniente mantener un hematocrito por encima del 30% y una hemoglobina por encima de 7, siempre que haya estabilidad hemodinámica. Digo que siempre que haya estabilidad hemodinámica, porque si está inestable, no hay que esperar que esté por debajo del 30% del hematocrito ni por debajo de 7 la hemoglobina. Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, hay que tratar de que esté por encima de estos valores. Si cae por debajo de estos valores, independientemente que esté estable hemodinámicamente, hay que transfundir. Y esto es importante tener en consideración, porque a veces no sabemos, a veces vemos pacientes que están estables y lo quieren transfundir con 11 de hemoglobina. ¿Cierto o falso? Y entonces no debe ser. De todas maneras, yo sé que cada política institucional existe,
Yo sé que cada protocolo existe en muchos lugares, pero bueno, vamos a dejarlo ahí con 3 puntos. ¿Ok? En el caso de la amilasa, es otra prueba diagnóstica e importante realizar en el caso de trauma abdominal, porque al ingreso no va a decir nada, fíjense. El valor de la amilasa al ingreso no se correlaciona con el grado de lesión pancreática, es decir, puede estar hasta normal. Ahora, cuando usted seriadamente hace amilasa, por ejemplo, puede producir un daño a nivel pancreático, es decir, un aumento significativo de la amilasa. Dice, bueno, ¿por qué sube la amilasa? Bueno, sube la amilasa porque se puede sospechar o puede tener este paciente una lesión pancreática. Es decir, que la amilasa está entre los laboratorios a realizar. En el caso de la transaminasa, se habla de que cuando hay valores 10 o más veces en los valores normales de la TGP y la TGO, entonces nos hace pensar en la posibilidad de una lesión hepática. ¿Ven? De una lesión hepática. Esto es importante, que no es solamente las transaminasas, hay otras pruebas hepáticas que miden función realmente, que son los verdaderos laboratorios que hablan de función o daño hepático, como es el coagulograma, y dentro del coagulograma específicamente el tiempo de protombina y la albúmina. ¿Ven? Son dos elementos importantes que hablan de daño renal. Pero bueno, cuando usted hace transaminasa y tiene cifras por 10 o más por ciento por encima de lo normal, entonces estamos hablando que pudiera haber una lesión hepática. En el caso de los electrolitos y ácido y equilibrio básico, es decir, entre la gasometría, etcétera, la alteración más frecuente es la acidosis metabólica, es la más frecuente, y está en relación con la pérdida de líquido, ¿ya? Y también por su redistribución inadecuada. El tratamiento abdominal es una situación, el traumatismo abdominal, perdón, es una situación en la que puede haber hipovolemia, como es lógico, dolor y estrés, por lo que puede haber también aumento de la secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas, ¿verdad? Y en eso también esto es importante tenerlo en cuenta. En el sedimento urinario es importante, la cituria, por ejemplo, en este caso, la hematuria puede indicar una lesión del parénquima renal, es decir, todo paciente con trauma abdominal, señores, hay que hacerle, bueno, una cituria o un orina completo, y es importantísimo porque muchas veces eh, el paciente puede estar incluso a veces hasta asintomático. Sufrió un trauma, no me siento nada, todo bien, maravilloso, pero sin embargo le hacemos una orina y encontramos la presencia de hematuria. Y una hematuria en pediatría es sinónimo de internación. De todas maneras, eh, respecto a la política, pero en el 8% de los traumas abdominales puede haber hematuria por traumas renales. Y eso amerita una internación para hacer otro grupo de estudios, etcétera. ¿Ok? Ahora, también puede aparecer en el sedimento urinario otros marcadores inespecíficos de lesión de otros órganos abdominales como el hígado y el vaso, ¿verdad? Es decir, una lesión en el hígado, en el vaso, también puede producir hematuria. Fíjense, no es lógico, ¿no? Por reabsorción, ¿verdad? Del peritoneo, etcétera. Puede haber incluso la presencia de hematuria. Cuando es macroscópica, generalmente más de 50 hematíes por campo, la probabilidad de lesión del parénquima se duplica. Es decir, cuando esa hematuria es macroscópica, para que sea macroscópica, generalmente tiene más de 50 hematíes por campo. Eso también es un poco controvertido, pero si esa hematuria es macroscópica, la posibilidad de lesión renal se duplica alrededor del 22%. Es decir, puede ser microscópica, es una hematuria igual, pero cuando es macroscópica, duplicamos la posibilidad de que ese daño renal exista. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles serían los estudios de imágenes que no pueden faltar? Los tenemos que tener presente para no ser absolutos, porque no todo el mundo tiene acceso, ni posibilidad económica, ni acceso en otros lugares. La tomografía axial computarizada, la TAC abdominal, se considera un estudio de elección en muchos lugares del mundo, quizás en algunos otros lugares no lo sea, pero bueno,
Desde el punto de vista de, por ejemplo, la Academia Española de Pediatría considera la tomografía axial computarizada como el estudio de imagen de elección. Se realiza fundamentalmente este estudio de imagen en el traumatismo de moderado grave. Un traumatismo leve no es necesariamente realizable un ataque por los costos y porque son radiaciones, ¿verdad? Sobre todo cuando realizamos traumatismo moderado grave, es decir, cuando ocurre un traumatismo moderado grave que no requiere una intervención neuroquirúrgica urgente, hay que realizarlo, pero si la parte neuroquirúrgica se impone, ¿verdad? Es imposible su realización. Hay que primero intervención quirúrgica y después todo lo demás, porque no podemos perder el tiempo realizando un proceder cuando se impone quizás una intervención quirúrgica o una estabilización hemodinámica. No podemos realizar una tomografía con un paciente inestable. Hay que tratar de estabilizarlo y después realizamos lo demás. ¿Qué muestra la tomografía? Muestra la anatomía del hígado, del vaso, riñones, páncreas, etcétera, etcétera, cavidad peritoneal, mesenterio, intestino. En perforación intestinal, identifica aire extraluminal solo en la mitad de los casos y la presencia de líquido libre, engrosamiento de la pared o dilatación intestinal pueden aparecer como signos indirectos también. Se recomienda el acto abdominal con doble contraste oral o intravenoso para identificar las lesiones pancreáticas. Se imponen, porque incluso el páncreas a veces en ecografía es muy difícil, por lo tanto aquí se impone su realización. No hay ventaja desde el punto de vista del uso del contraste oral sobre el intravenoso, pues incrementa el tiempo de exploración y aumenta el riesgo de aspiración en los pacientes inconscientes. Es decir, se recomienda el uso de contraste intravenoso en este tipo de casos. Bien, en el caso de la ecografía abdominal, es con frecuencia la primera muestra, es decir, prueba de imagen en muchos lugares, a pie de cama, en pacientes inestables o politraumatizados. A diferencia del ataque en un paciente inestable, está tratando de estabilizar al paciente con todo lo que lleva y usted puede ir haciendo una ecografía. Tiene esa ventaja, igual que en el paciente politraumatizado, tiene esa ventaja en relación a otros estudios de imagen. Se emplea el protocolo, hay un protocolo que está establecido, que es norteamericano, es muy sensible para la detección del líquido libre en cavidad, ¿verdad? Y también es útil, sobre todo en las lesiones graves del hígado y del vaso. Sin embargo, no es tan sensible como la TAC para detectar lesiones de vísceras huecas. Si la lesión es de intestino, por ejemplo, ya la ecografía abdominal no es tan sensible para su diagnóstico en comparación como que la tomografía. Igual que me refiero al páncreas, o es un órgano retroperitoneal que muchas veces incluso por interposición de gases, etcétera, se hace difícil su visualización, y si el ecografista no es muy avesado en la materia, que a veces también pasa, se dificulta su visualización. En el caso de la radiografía de pelvis, que también se impone su realización, se realiza de rutina en los politraumatizados. Es decir, todo politraumatizado le hacen, vamos a hacerle pelvis ósea. Está bien, pero estamos hablando de abdomen, hay que hacerlo. Y se pueden visualizar fracturas múltiples del pelvis, ¿ve? Y esto se puede relacionar cuando hay fractura múltiple de pelvis a un 80% de las veces con lesiones viscerales, de la vejiga, etc. Otro de los estudios de imagen que se puede realizar son rayos X simple de abdomen, sobre todo en traumatismos penetrantes, para detectar si hay neumoperitoneo y cuerpos extraños. También usted hace un abdomen y puede visualizar hasta la bala, el proyectil, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Hay, hay objetos que no se ven en una radiografía, pero otros que son metálicos, por ejemplo, que podemos verlo en una radiografía. En otros casos es casi siempre normal y solo sirve para demorar las actuaciones. Muchas veces demoramos al paciente haciendo la radiografía, que sabemos que nos va a dar muchos elementos, y entonces se impone o una ecografía o un ataque.
como habíamos dicho anteriormente, pero sí tiene su utilidad, sobre todo en las lesiones abdominales penetrantes. Porque si hay neumoperitoneo y cuerpos extraños, nos ayuda también a visualizar, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de una oclusión intestinal, producto de un trauma, por ejemplo, duodenal, puede haber también elementos de imagen en escalera, ¿verdad? Imagen en stop, puede haber dilatación de asa, ausencia de gas en el recto. Otros elementos también radiográficos que se pueden, o radiológicos que se pueden visualizar. Otros laboratorios, es decir, otros estudios de imagen que podemos hacer en dependencia de la urografía intravenosa. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una intervención quirúrgica para delimitar el daño renal, eso también se podría hacer en la citografía, también en algunos que otro caso. Hay muchísimos más, pero bueno, de todas maneras, vamos a ir por orden de frecuencia. ¿Cómo vamos a actuar en la urgencia ante un paciente con un trauma abdominal? La actuación frente al paciente con politraumatismo abdominal. Hay tres cuestiones básicas. La pusimos así, 1, 2 y 3, que debemos seguir o actuar en un paciente con un trauma abdominal. En primer lugar, la presencia de otras lesiones asociadas que comprometan la vida. Esto es importante, centrarnos en todos los elementos clínicos, tanto en el interrogatorio como en el examen físico, que no solamente en el abdomen, sino en otros aparatos que pudieran, o otras regiones que pudieran también comprometer la vida del paciente, y centrarnos fundamentalmente en ese tipo de lesiones que comprometen la vida del paciente. ¿Ya? Hay que centrarse fundamentalmente en la que comprometen la vida del paciente. En segundo lugar, la estabilidad hemodinámica como otra de las cuestiones básicas. Hay que tratar de estabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Con qué? Fundamentalmente con bolos de solución cristaloide. Es lo primero que se impone, sobre todo Ringer lactato, puede ser clorosodio. En el caso de Ringer está inestable, utilizamos Ringer lactato a razón de 20 ml por kilogramo de peso. El paciente pesa 20 kilogramos, 20 y 20 son 400 ml. Usted dice, pásele 400 ml en 30 minutos, en una hora, en dependencia de las características del paciente. O puede pasarlo en bolo. Ya en el mundo entero hay situaciones de emergencia que se dice pasar en bolo, ni siquiera en 30 minutos, en una hora, cargar una jeringa y pasar el bolo. Incluso ya hoy en el shock séptico se habla de pasar en bolo este tipo de solución, porque lo amerita. Si después que usted pase 20 ml por kilogramo no hay estabilidad hemodinámica, entonces se impone la administración de concentrado de Matis, glóbulos rojos, hay que administrar, por ejemplo, ya, pero no puede ser, es decir, de inicio no, pero si usted ve que no se logra la estabilidad después de haber dado 2 golpes a un 40, entonces dice, no, hay que transfundir. Usted puede ir transfundiendo y pasando volumen también, ¿verdad? Pero no es lo primero que tenemos en la mano. La inestabilidad hemodinámica sugiere sangrado abdominal y es indicación de la parotomía. Es decir, si después de pasar 1% de líquido y no hay respuesta y continúa inestable, entonces eso es sugestivo de que hay que intervenir quirúrgicamente. ¿Ya? Ya cuando se ve que ya más de un 50% de aporte de líquido, o de fluido, entonces te dice, bueno, este paciente se impone la realización ¿de qué? De una laparotomía, ¿ok? Exploratoria y después definitiva, ¿no? ¿Verdad? Pudiera ser incluso la misma. La sospecha de lesión intestinal, en este caso, como otro de las cuestiones, la presencia de traumatismo penetrante o la sospecha de perforación intestinal son indicativos de la laparotomía. Sobre todo, ya hablamos de esa lesión penetrante que usted pueda visualizar que está en el peritoneo. ¿Ya? Sí, entonces, en ese tipo de situación se impone la realización de la laparotomía. Desde el punto de vista del manejo prehospitalario, hay que identificar si hay una lesión potencialmente
potencialmente mortal o no, iniciar el traslado lo más pronto posible al hospital o a la clínica donde se decida, pero hay que hacer cosas. Hay que administrar oxígeno, tratando de mantener una oxigenación por encima del 95%. ¿Mm? Es decir, no es trasladable si el paciente no cumple estos requisitos, por lo tanto tenemos que tratar de, independientemente de que se debe trasladar lo más rápido posible, pero tenemos que ir haciendo cosas. Hay que oxigenar al paciente. Si tiene hemorragia externa, hay que controlar esa hemorragia externa con presión directa o apósitos compresivos. ¿Mm? Está contraindicado extraer objetos empalados por riesgo, es decir, muchas veces viene con el objeto y está contraindicado eliminar el objeto porque después que usted elimine, ese objeto incluso puede servir para taponear un sangrado y muchas veces se lo retiramos y el sangrado es aún mayor. Soporte psicológico es fundamental tanto al paciente como a la familia. En caso de visceraciones, no tratar de devolver la víscera a la cavidad, esto es importante, que muchas veces queremos, aunque venga viscerado, queremos introducir esas vísceras a la cavidad abdominal y realmente cuando eso ocurre lo que se impone es lavar todo eso con solución salina, suero fisiológico y empaquetar con apósitos, pero no se introduce a la cavidad abdominal. El tejido visceral debe mantenerse húmedo, ya como decíamos, cubierto con gasas húmedas con solución salina. ¿Ok? Ya a nivel hospitalario, en el caso de la evaluación primaria, lo primario, es decir, la evaluación inicial, el tratamiento general inicial es común a todos los traumatismos. Es decir, todo paciente que llega a nuestro servicio hospitalario se debe aplicar el triángulo de evaluación pediátrica. Si no vamos ahora a detenernos en lo mismo, lo que ya les hemos hablado, además ustedes lo conocen, canalizando una vía venosa si no la tiene, se le podemos realizar ahí mismo también laboratorio, extraerle muestra analítica en todos los laboratorios de que hablamos anteriormente, ¿ok? No vamos a repetirlo, pero tiene que estar canalizada la vía endovenosa, ¿verdad? Si está estable el paciente o ya lo hemos estabilizado, se realiza tomografía axial computarizada. ¿Y qué vamos a encontrar? Por ejemplo, en el caso del vaso, es el órgano que más se afecta con más presencia, es decir, de los traumatismos cerrados, uno de los que más se afecta. Puede haber rupturas tardías en la semana siguiente al traumatismo, es decir, es importante que no solamente una ruptura de vaso, un trauma en la tomografía se puede visualizar inicialmente, incluso se habla de rupturas tardías. Puede ser que primero haya una fisura, pero puede ser que esa ruptura aparecer incluso en la semana siguiente al traumatismo. Por lo tanto, se debe restringir la actividad hasta que hayan desaparecido los signos radiológicos de la lesión. Las lesiones leves sanan en 4 meses, las moderadas en 6 meses y las graves en 11 meses. Así casi un año para poder decir que está resuelto el problema. En el caso del hígado es el segundo en frecuencia en el traumatismo cerrado y el primero en lesiones penetrantes. Las lesiones hepáticas tienden a sangrar más y constituyen la primera causa de muerte. Me refiero el primero en lesiones penetrantes eh, de los órganos macizos, porque de total de los órganos se lesionan más en el niño intestino que incluso las vísceras macizas, ¿verdad? Ok, seguimos. En pacientes estables, la práctica habitual es atender las lesiones de órganos sólidos, hígado y vasos sin cirugía, siempre que haya estabilidad hemodinámica y ausencia de signo de irritación peritoneal, documentación del grado de lesión por TAC, vigilancia intensiva, disponibilidad de la paratomía inmediata en caso de deterioro. Ahora, en el caso del páncreas, en el 80% de las lesiones pancreáticas son leves, gracias a Dios, ¿verdad? Y en muchos lugares, es decir, muchas veces no es necesaria intervención quirúrgica. Se pueden formar pseudoquistes secundarios a este tipo de traumatismo. Se habla que el 50% de los casos con daño pancreático se pueden formar
pseudoquiste a punto de partida del daño o de la lesión. En el caso de riñón, la mayor parte de las lesiones renales son leves y menos de un 10% requieren cirugía, gracias a Dios. Sobre todo cuando hay afectación de la pelvis y el pedículo renal, sí. El tubo digestivo, el yeyuno, como decíamos, es el segmento más afectado. Le siguen el duodeno, el ilirio, el ciego. Aunque la exploración y la radiología inicial pueden ser normales, todos los niños con perforación intestinal desarrollan manifestaciones clínicas en las primeras 24 horas. Todos los niños con riesgo de lesión intestinal, por ejemplo, por el cinturón de seguridad, requieren tomografía axial computarizada e ingreso para observación. Eso es vital. Bien, aquí viene como una especie de fluorama. Ayer hablamos, les puse un fluorama del trauma craneal. Hoy les traigo uno del trauma abdominal. ¿Ve? Aquí no se lo vamos a deletrear, pero bueno, ya usted lo puede tener. Lo primero que tenemos que tener, es decir, tenemos que tener en relación al paciente con una lesión abdominal, después de realizar el interrogatorio y el examen físico, es valorar si el paciente está estable o no está estable hemodinámicamente. Y aquí viene cada una de las posibilidades, si hay estabilidad, si no hay estabilidad. Ya hemos ido hablando de la reposición de fluido, el tema de la sangre, etcétera. Y entonces aquí viene para que ustedes entiendan, y está bastante asequible a cada uno de nosotros y de ustedes para seguirnos, ¿ya? Seguirnos ubicando. Bien, en la segunda parte de la noche vamos a hablar del traumatismo torácico en pediatría. ¿Ok? Hasta aquí hablamos de la lesión abdominal. Hoy vamos a darle continuidad en estos casi 40 minutos que nos quedan del traumatismo torácico en pediatría, que también es muy significativo y es muy complejo, muy complejo. Pero bueno, repito, nosotros vamos a darle el enfoque que nos corresponde como médico internista o médico cirujano o pediatra, que estamos en la primera línea de combate de una clínica, de un hospital, de un consultorio, de un centro médico. El primer contacto siempre está con este tipo de especialidades. Por lo tanto, el enfoque que le damos siempre a nuestras materias está en relación con el método clínico y epidemiológico. ¿Ok? ¿Cómo vamos a definir? ¿Cómo vamos a definir la lesión torácica? Son todas aquellas lesiones producidas en la pared torácica, órganos o estructuras, producidas por fuerzas externas de aceleración, desaceleración, compresión, impacto de alta velocidad, penetración de baja velocidad y electrocutamiento. Es decir, también incluimos la parte eléctrica, ¿no? Constituye la segunda causa de muerte por trauma de edad pediátrica, con picos de incidencia de 8 a 9 años, como un pico alto, y a los 14, 15 años sería el otro pico de grupo de edad, grupo etario en el que se produce. ¿Mm? Sí, es muy frecuente entre 8 y 9 años y también es frecuente entre 14 y 15 años de edad. Yo diría que en el caso de la pediatría de 8 y 9 años, sobre todo lo relacionado a caídas, etcétera, impacto también de accidentes automovilísticos, también aparte de la electricidad, y de 14 a 15 años generalmente también accidentes, fundamentalmente accidentes, etcétera. Bien, ese trauma torácico se va a dividir en dos tipos, en dos. Traumatismo torácico cerrado contuso o traumatismo torácico abierto penetrante. Es decir, que cuando ustedes valoran en relación al trauma abdominal se parecen bastante, ¿verdad? En cuanto a la clasificación. El trauma directo por mecanismo de compresión o desaceleración suele ser secundario a accidentes de tráfico, atropellos y o caída de bicicleta, etcétera, que es lo que mayormente ocurre, gracias a Dios. Generalmente es entre 85 y 90% de incidencia en relación a un 10 o un 15% de incidencia en el caso del traumatismo abierto penetrante, que puede ser por arma de fuego, arma blanca,
y por otros accidentes como en rejas, alguna caída, etcétera. Pero se parece mucho al trauma abdominal, ¿verdad? En cuanto a la clasificación. Epidemiológicamente, le hablo de aquí, por ejemplo, hay una revisión que hacen en Francia, donde las principales causas de traumatismo torácico abierto o cerrado están representadas por los accidentes de tráfico y las caídas de gran altura y suelen formar parte de los politraumatizados. Como mismo hablamos del abdominal, es difícil que un paciente tenga un trauma torácico y no se comporte como un politrauma. La lesión torácica provocada por un mecanismo de desaceleración repentina es más probable que cause lesiones de tipo cerrado, contusión de órganos sólidos, ruptura de órganos huecos. Los criterios clínicos de gravedad en un paciente con un traumatismo torácico son, ¿cuáles serían esos criterios de gravedad? En primer lugar, la dificultad respiratoria aguda, es decir, el fallo respiratorio y el fallo circulatorio. Ya, empezando como número 1, fallo respiratorio o fallo circulatorio y la existencia de más de 2 fracturas costales y elementos relacionados con el estado basal del paciente. Es decir, los criterios de gravedad están fundamentalmente con una insuficiencia respiratoria aguda, con una insuficiencia circulatoria, con un fallo cardiovascular, podemos decirle también, con la presencia de 2 o más fracturas costales, es decir, cuando hay 2 o más fracturas costales, podemos considerarlo como un criterio de gravedad por todo lo que puede ocasionar y lo que está relacionado con el estado basal del paciente, es decir, desde el punto de vista hemodinámico, enfermedades de base que puede presentar el paciente. No es lo mismo un niño totalmente sano que un niño que tenga, por ejemplo, una malformación cardíaca, que tenga una enfermedad crónica de base como una hipertensión, una diabetes, etc. En Estados Unidos, como otro elemento, los traumatismos torácicos suelen ocurrir alrededor del 25% de muertes debidas a un traumatismo grave. Muchas de las lesiones que pueden causar la muerte en los primeros, muchas de las lesiones que pueden causar la muerte en los primeros minutos u horas después del traumatismo pueden ser tratadas o estabilizadas en el servicio de urgencia sin necesidad de realizar una intervención quirúrgica mayor. Es decir, es importante, por eso hoy estamos centrando y siempre insisto en que la batalla de la salvación de un paciente pediátrico, y no solamente en accidentes, sino me refiero a de manera integral, la llamada atención primaria de salud, la llamada atención primaria de salud juega un papel eminentemente importante, porque la batalla de salvar a un paciente con una urgencia o emergencia, esa batalla se gana fundamentalmente en la atención primaria de salud. Si lo que se relaciona a esa atención primaria, a esa primera línea de combate, de salvación de un paciente, no funciona adecuadamente, el paciente va a llegar con complicaciones o tardíamente a un centro hospitalario y entonces muchas veces ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Por eso tenemos que centrarnos en que nosotros no podemos convertirnos en médicos que remiten o que hacen evacuaciones de un paciente hacia otro lugar. Tenemos que primero centrarnos que independientemente que debe ser llevado en un momento determinado a un centro que tenga X características, pero tenemos que también tomar acción. Y esas acciones van a salvar vidas. Y esto es fundamental. Estados Unidos, por ejemplo, aquí en este estudio que yo revisé, habla de que esas acciones en los primeros minutos y en las primeras horas que podamos hacer, muchas veces en servicios de emergencia o urgencia de cualquier lugar, puede salvar la vida de un paciente. Incluso muchas veces ni es necesario llevar a una intervención quirúrgica mayor. ¿Cómo reconocer las lesiones torácicas? ¿Cómo reconocer las lesiones torácicas? Bueno, las vamos a reconocer fundamentalmente cuando usted tiene un paciente con un traumatismo o que usted no solo presenten así, puede ser que te lo presente un paciente que, médico, me preocupa este paciente y tiene dificultad respiratoria. O no sabe la familia o te oculta la familia por las razones que hemos hablado ya sobre el maltrato infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, esas lesiones torácicas.
La podemos reconocer cuando nos ponen un paciente con una respiración anormal o un cuadro obstructivo, puede ser un cuadro obstructivo bronquial incluso, o puede haber una respiración superficial rápida y dolorosa. Es decir, no tiene una respiración profunda porque el paciente trata, desde el punto de vista compensatorio, de evitar el dolor y respira superficialmente, pero al respirar superficialmente tiene que respirar mucho más rápido y puede ser que tenga una respiración dolorosa, ¿verdad? Porque le duele, se queja. ¿Mm? Estamos hablando de niños. Puede ser que no diga me duele, pero te puede decir que usted tenga el paciente y esté quejumbroso. ¿Por qué? Porque esa respiración no la puede ejercer toda su mecánica respiratoria, muscular, etcétera, no la puede echar a andar de una manera correcta porque le duele, ¿verdad? Entonces, trata de evitarlo. Lo que hace es respirar superficialmente y rápido. Ruido de aspiración de aire que ingresa y sale en la herida abierta. Usted puede ocultar o puede sentir que existe entrada y salida de aire por una herida, por ejemplo, esto es importante. La presencia de cianosis, como es lógico, que indique que la cianosis en este caso, desde el punto de vista respiratorio, va a indicar una oxigenación inadecuada, ¿verdad? Tos con sangre, es decir, hemoptisis puede haber espuma rosada también, es decir, muchas veces hemoptisis con espuma rosada, es decir, es aire con sangre mezclado, espumoso, y esto es importante. Recuerdo tristemente una historia de un accidente en mi país hace ya alrededor de 20 años, un accidente de un bus, ya, que desgraciadamente se detuvo en la línea de un ferrocarril y el ferrocarril golpeó ese bus que traía una cantidad de personas enorme y mató, es decir, hubo más de 30 fallecidos en esa ocasión, recuerdo, y entre los fallecidos recuerdo un niño. Yo era médico en un hospital de tercer nivel y llega ese niño con esa situación, con hemoptisis, con espuma rosada en la boca. Eh, para colmo era hijo de una doctora que también venía en el bus, que falleció, por cierto, inmediatamente. Y entonces este niño llegó prácticamente con una hemorragia interna, con trauma, un politraumatizado. El niño falleció, desgraciadamente. Fue imposible su salvación. Y cada vez que hablo de este tema me acuerdo de ese momento tan triste, porque realmente eh, era un médico. Cada vez que se afecta la salud de un colega o un hijo de un colega, para nosotros es más triste incluso, ¿verdad? O un familiar. Menor movimiento de uno de los lados del tórax, ¿verdad? Tórax batiente, esto puede ocurrir. Aumento de frecuencia cardíaca y signo de shock, taquicardia y elemento de shock, así que esté hipotenso el paciente, que esté taquicárdico, que tenga pulsos débiles, libido reticular, palidez, etcétera. ¿Mm? ¿Cómo reconocer cuando hay fracturas costales, por ejemplo, cuando hay dolor puntual en una zona lastimada? Se agrava y aparece con inspiración profunda la tos. Y si tose, le duele. Ay, le duele. Quizá no te diga le duele porque es un niño, pero usted puede ver que, ¿verdad? Y ocurre llanto, irritabilidad cuando respiras profundamente. El tema de la respiración superficial también, que tiene que ver con una fractura costal. Y el paciente, sobre todo un niño mayor o adolescente, se va a tocar el lado afectado. ¿Cómo actuar? Siempre comunicándose con el centro médico, haga que la víctima esté cómoda para facilitar la respiración, tome un objeto como un almohadón y colóquelo sobre el brazo de la víctima y el lado lesionado para reducir el movimiento. Mira, por ejemplo, acá arriba. No usen vendajes que rodeen el tórax. Eso no debe hacerse porque si pones vendajes que rodeen el tórax, limitas el proceso ventilatorio y si ya tiene un daño unilateral, por ejemplo, si disminuye el proceso compensatorio del otro lado, vas a empeorar el resultado. Y eso también hay que tenerlo en consideración.
haga que la víctima tosa y realice respiraciones profundas para evaluar, ¿verdad? Esto es importante también y para también movilizar, ayudar. ¿Cómo reconocer si hay lesiones abiertas en el tórax, por ejemplo? Usted va a ver burbujeo de sangre en la herida del tórax. Si usted ve que en la herida del tórax se burbujea y dice, bueno, aquí hay una herida abierta, penetrante, y ese burbujeo puede ser que hable de algo del pulmón, por ejemplo, que da, ¿verdad? Un escape de aire. ¿Mm? No solamente el pulmón, puede ser de otro órgano, pero bueno, el pulmón es uno de los más frecuentes, ¿verdad? Sonido de la entrada y salida de aire que por la lesión usted siente y puede poner el oído, puede poner un estetoscopio y va a sentir la entrada y salida de aire por esa lesión. ¿Cómo actuar? Independientemente de que se vaya comunicando con el centro médico o con ya, deje la herida expuesta o cúbrala con gasa, deje la herida expuesta, es decir, no la suture, pero cúbrala con gasa. Si la gasa se empapa, debe cambiarla, es decir, debe ir cambiando la gasa con frecuencia. Si hay sangrado profuso, aplique entonces presión directa sobre la herida con la mano o con la gasa. Si hay un sangrado profuso a ese nivel. Aquí viene un protocolo también, ¿ve? Un flujograma, vamos a llamar así, internacional, que es importante también que ustedes lo tengan. Aquí en este caso, perdón, vienen algunas cuestiones, ¿verdad? En dependencia si hay obstrucción o no de la vía aérea. ¿Mm? A todos hay que hacer una evaluación inicial, vamos a hablar de ella. A todos hay que colocar oxígeno, ya hablamos del tema. En todo tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la presión de CO2, la temperatura corporal, ¿verdad? Todo esto es importante, monitorizar. Eh, Lógica, hay que tomar todos los signos vitales, inmovilización cervical. Bueno, eso se impone en todo traumatismo. Obstrucción de la vía aérea, si existe o no, en dependencia de si existe o no, entonces la conducta es diferente. Por ejemplo, si existiera obstrucción de la vía aérea, hay que hacer una apertura de la vía aérea, se hace una intubación, quizás hace una traqueostomía de independencia, o sacar eh, a través de una aspiración las secreciones que están provocando esa obstrucción, ¿verdad? Y así sucesivamente les coloco aquí un fluorama para que ustedes lo tengan y lo puedan tener, ¿verdad? Eh, en su consultorio. En el caso de la evaluación secundaria, hay elementos importantes que les traigo. En primer lugar, en cuanto a los signos vitales, es importante en la inspección del tórax, los movimientos respiratorios, heridas penetrantes, hematomas, irritación yugular, que se pueden modificar cualquiera de los signos vitales fundamentales de lo que hemos hablado. En cuanto a la palpación, palpar la posibilidad de un enfisema subcutáneo, usted va a sentir, cuando usted topa la piel, va a sentir en algunos lugares que crepita, va a sentir como si fuera una bolsa de nylon, ¿ves? La que compramos todos los días, y va a sentir que crepita. Bueno, ahí hay presencia de enfisema subcutáneo, por lo tanto hay un escape de aire en un momento determinado, quizás haya que ese enfisema muchas veces se ocurre en un área que puede producir asfixia mecánica y haya que romper, verá, a través de una aguja esos diferentes enfisemas y usted va a ver que el paciente mejora su ventilación. Pero también hay que palpar, no solamente si hay enfisema, si hay fracturas, si hay deformidades. En caso de la auscultación, tema arritmia cardíaca, soplo de nueva aparición, ¿verdad? Si hay un daño cardíaco, por ejemplo, puramente cardíaco, puede haber aparición de soplo. Disminución de entrada de aire, por ejemplo, en el motor, usted va a sentir eh, la presencia de un murmullo vesicular disminuido en algún que otro caso. En el caso de los ruidos hidroaéreos,
En el caso de la hernia diafragmática también es importante tenerlo en consideración. En caso de la percusión es importante porque si hubiera una emotora, usted va a sentir emotora, va a sentir matidez. Sin embargo, si fuera una motora, va a sentir timpanismo, ¿verdad? Timpánico. La presencia de actividad eléctrica sin pulso orienta hacia una hipovolemia grave o un taponamiento cardíaco o una motora tensión o una ruptura cardíaca. Sí, cuando usted ve, visualiza que hay actividad eléctrica, pero sin embargo no hay pulso, usted puede pensar, este paciente tiene hipovolemia severa o está taponado o tiene una neumotora tensión o hay una ruptura cardíaca. Fíjense todo lo que tenemos que tener en cuenta siempre en este sentido. Hay tres grandes grupos que nos hacen ubicarnos en el contexto, ¿no? De cómo actuar también. Pero digo que este es un tema complejo. Pero hay tres grandes grupos, como mismo hablamos ayer de los grupos, recuerden, de las lesiones del traumatismo craneoencefálico en tres grandes grupos. Aquí también hay tres grandes grupos. Un grupo que le llamamos riesgo de muerte inminente o riesgo inminente de muerte, como querramos decir. En ese gran grupo de riesgo inminente de muerte, ubicamos el neumotor a tensión, el neumotor abierto, el hemotora masivo. Podemos hablar en otro día de hemotora, del porciento, etcétera. Un tora inestable, un taponamiento cardíaco, una contusión pulmonar bilateral. En ese grande grupo que ocurre cualquiera de estas situaciones, estamos hablando de que hay riesgo inminente de muerte. Ahora, el riesgo potencial de muerte, porque está el inminente, este potencial de muerte, es decir, tenemos una contusión pulmonar unilateral, hernias diafragmáticas, contusión miocárdica, lesiones aórticas, lesiones esofágicas y lesión traqueobronquial. Estas son lesiones que son potencialmente de muerte, que también son importantes, pero no son inminentes de muerte. Eso no significa que te le sacamos el pie, al contrario. Ahora, ¿en cuál hay menos, hay escaso riesgo de muerte? En aquellas fracturas costales, de escápula, de clavícula, sobre todo en fracturas que son únicas. Esto no significa que no puede complicarse, no puede provocar daño. Pero mientras esa fractura no provoca una neumotora, por ejemplo, abierto, ¿verdad? O un tórax inestable, estamos hablando de un riesgo escaso de muerte, una neumotora simple, un hematora simple, una contusión torácica, un enfisema subcutáneo, una asfixia traumática que podamos resolver. Entonces, eso nos hace pensar en la posibilidad de que no es tan inminente ni es tan, como decíamos anteriormente, ni es tan potencial. ¿Ok? Ahora, en el diagnóstico y manejo de lesiones por trauma torácico, aquí les traigo, por ejemplo, en el caso de las lesiones con riesgo inminente de muerte, traje algunas particularidades rapiditas. Esto a nadie se le puede ocurrir que el neumotor a tensión solamente tiene esta clínica de 3 líneas, ni el tratamiento este de 4 líneas, ¿verdad? Pero bueno, algunas condiciones, una síntesis, vamos a llamarla así, de un neumotor a tensión que clínicamente va a producir disnea grave, ¿verdad? Cianosis, shock refractario, puede haber ingurgitación yugular, murmullo pulmonar ausente, en emitoras comprometidas. Todo eso es importante. Y el tratamiento sería una punción, desde el punto de vista radiográfico, el emotora empuja todo el mediastino para el lado sano. El tratamiento sería una punción con bránula 14G en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Esto es algo que podemos hacer, es decir, sería una pleurotomía alta, en este caso, ¿verdad? Cuando es derrame es baja. Una punción pleural alta en el segundo espacio intercostal. Localizamos segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Buscamos aquí medio clavícula, segundo espacio, pinchamos y el paciente puede, ese pulmón puede expandir. Esto es importante. Luego, lógicamente, una vez que se estabiliza el paciente, se conecta a un drenaje pleural, a una trampa de agua. Eso también, ya estamos hablando de un servicio de terapia, ¿verdad?
En el caso del neumotórax abierto o aspirativo, clínicamente se va a sospechar por la presencia de la herida de tórax, es decir, tiene que haber, para que sea abierto o aspirativo, tiene que haber una herida, ¿verdad? Y vas a sentir un ruido soplante de aire al entrar y salir al entrar el tórax en cada inspiración. Cuando lo colocas, vas a sentir un ruido que sopla, ¿verdad? A nivel de la herida. Esto es importante. En el caso de la conducta, se debe ocluir la herida con un apósito, de eso hablamos ahorita, impermeable pegado a piel por 3 de sus lados. Es decir, cuando coloquemos el apósito, porque hay un motor abierto, hay que dejar uno de los lados abiertos, ¿verdad? ¿Para qué hay que dejar uno de los lados abiertos? Para que permita la salida de aire en inspiración. Es decir, cuando expire, salga el aire por expire. Puede aspirar normalmente. Es decir, no debe taponearse totalmente. Se deja uno de los lados abiertos para que logre expirar por ahí. ¿Ok? Pero los otros 3 lados cerrados para que en la inspiración no penetre, ¿verdad? No haya aspiración del medio exterior. En el caso de un corazón sin actividad, el golpe brusco y directo en la parte central del tórax que resulta en interrupción del impulso eléctrico cardíaco e induce fibrilación ventricular y paro cardíaco. Es un traumatismo directo, sobre todo a nivel del centro, ¿no? Del tórax. Esto es importante. Esto puede producir un paro eléctrico totalmente, puede inducir una fibrilación ventricular. Por lo tanto, aquí lo que se impone es una desfibrilación inmediata. ¿Ok? Aquí vienen otras de las variantes, que ya serían las más simples, de las que hablamos recientemente, ya que no son inminentes, ¿verdad? Sino son, como decíamos la palabra que utilizábamos ahorita, recordar que son potencial, pero no inminente de muerte, ¿verdad? Ok. Bien, aquí está, por ejemplo, el neumotórax simple, la lesión de la aorta, el hemotórax simple y la contusión cardíaca, ¿verdad? Aquí están, por ejemplo, en el neumotórax simple, por ejemplo, se produce disnea, dolor, timpanismo a la percusión, hay aire, hay timpanismo, y ausencia o disminución del murmullo vesicular. Te va a sentir una disminución del murmullo vesicular o incluso ausencia. Puede ser asintomático, incluso muchas veces el neumotórax simple, pero el diagnóstico lo hacemos con una radiografía, ¿verdad? Donde va a haber una camiseta pleural, puede haber un desplazamiento, incluso en este caso menor, pero un desplazamiento hacia el lado contralateral. Y el tratamiento van a ser, en el caso de conservador, con apoyo de oxígeno si son asintomáticos. El resto requiere drenaje torácico, en especial si el paciente va a ventilación mecánica. Eso depende de la evaluación que hagamos. ¿Ves? En el caso de una lesión de la aorta, dolor retroesternal o interescapular, disnea, estridor, etcétera, se puede producir. Con una radiografía simple podemos visualizar la lesión aórtica, un angiotac, también lo podemos realizar en dependencia de las posibilidades económicas, la disponibilidad de ese recurso, que a veces no lo tenemos cercano. Y el tratamiento, si hay una lesión de la aorta, el tratamiento es una reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica es completa en niños pequeños y debe considerar el crecimiento potencial del niño. Es decir, es importante la reacción de intervención quirúrgica, que es compleja, pero muchas veces es necesario realizar. ¿Ya? En eso hay que tener mucho cuidado, eso es controvertido, si se interviene o no. Bueno, aquí vienen otras variantes, no nos vamos a demorar por cuestión de tiempo, pero se los dejo a ustedes para que lo estudien. Por ejemplo, vamos aquí a el hemotórax. El hemotórax simple también puede ocurrir. Por ejemplo, el compromiso clínico depende de la cuantía del sangramiento, como es lógico. Es decir, la clínica del hemotórax varía en dependencia de si es un hemotórax simple o de pequeño calibre, un hemotórax moderado, un hemotórax masivo, ¿verdad?
está en dependencia de la cantidad de sangre que ocupe. ¿Mm? En pediatría pasa lo mismo. Y entonces, una hemotora simple, en este caso, va a variar, como es lógico, en dependencia de la cantidad de sangre, etc. ¿Mm? Aquí, ¿qué tratamiento sería? Un drenaje pleural en quinto espacio intercostal, es decir, un drenaje bajo. ¿Mm? En quinto espacio intercostal, línea medio axilar igual, exceptuando aquellos muy pequeños. Si fuera muy pequeño, no es necesario evacuar a través de una punción pleural. ¿Mm? Solamente un 5%, solamente en un 5% de los pacientes pediátricos es necesario la realización de una intervención quirúrgica. Es decir, no es tan frecuente intervenir quirúrgicamente un paciente en un hemotórax. Simplemente con una evacuación del mismo, en el caso del moderado grave, pero en el caso de un hemotórax pequeño, ni siquiera es necesario eh, utilizar un tipo de punción de este tipo y esa reabsorción puede ocurrir en la mayoría de los niños. Gracias a Dios, los niños tienen una cicatrización y una reabsorción de pleura incluso mucho más, eh, mucho más efectiva, para decirle así, que el adulto. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. De todas maneras, repito, respetamos los protocolos de cada cirujano, pero también es bueno nosotros tener un conocimiento, porque a lo mejor el cirujano viene y quiere adoptar otra conducta, pero nosotros a veces somos los responsables directos del paciente y también en una discusión médica, científica, en una discusión para hacer ciencia, no para imponer criterios, porque muchas veces unilateralmente viene un médico y dice, no vamos a hacer, no cuenta con el médico de cabecera, vamos a llamarlo así, que es el paciente, el médico que está de responsable directo, que puede ser incluso un internista, un médico intensivista, ¿verdad? Es responsable directo y viene un especialista de otra índole y quiere imponer el criterio y al final le dejan entonces, se van y sigue uno como responsable médico del paciente. Por lo tanto, uno tiene que tener conocimiento de más allá incluso de lo que respecta a su especialidad para poder discutir ciertas conductas que en ocasiones quieren imponer algunos especialistas y tenemos que tener base para eso. Y muchas veces tenemos que pedir la solicitud de otros criterios de otros especialistas y eso no es faltar a la ética. Simplemente hacerlo de la mejor manera, entre más especialistas y médicos valoren una conducta eh, definitiva, vamos a llamar así, ante una situación de este tipo, más y más cuando nos da tiempo a veces lograr una discusión eh, médica a través de una lluvia de ideas, de una tormenta de ideas o a través de una discusión consensuada, donde incluso nosotros utilizamos ese órgano o ese medio tan útil que es la historia clínica, ¿verdad? El expediente clínico donde nosotros tenemos que plasmar el nombre de todas esas personas que participan en el debate, porque estos casos generalmente terminan en una cuestión médico-legal y entonces tenemos que ir como peritos, incluso a veces a aportar nuestros criterios hasta en órganos judiciales. Por lo tanto, siempre y cuando usted puede utilizar varios médicos y puede dejar escrito el nombre y apellido de cada uno de esos médicos que intervino en la discusión y la firma, sería ideal. Es un consejo que le doy por experiencia, que no nos quedemos solos, que hablemos con los directivos de la clínica, del hospital, estoy hablando ya en la evaluación secundaria, y todo el mundo plasme su criterio, lleguemos a una decisión colectiva, pero que haya rúbrica de su firma y el nombre y apellido de todos los que participaron en el debate para no vernos involucrados en una situación triste como un juicio, etcétera, y nosotros entonces nos coja la dificultad de que no hicimos esto, ¿verdad? Utilicemos la historia clínica, señores. Utilicemos la historia clínica como un arma defensiva. No solamente la historia clínica lo utilizan a veces para acusarnos, para tenernos
ahí bajo la mirilla del revólver o de la pistola, pero también si somos inteligentes la utilizamos para defendernos, la utilizamos en defensa nuestra. Cuando usted le logra y dice, no, ahí está escrito, todos los que participamos, y nos podemos haber equivocado todos, pero fuimos muchas personas que participamos en la discusión de este caso. Ahí está el nombre y apellido de cada una de las firmas, y al final tomamos esta decisión. Nos equivocamos, nos podemos equivocar porque somos seres humanos, y porque a veces no solamente que nos equivoquemos, porque a veces el desenlace triste de una situación, siempre lo más fácil para la población es decir, se equivocaron los médicos. Y muchas veces no hay conciencia que los pacientes no todos evolucionan igual. Y muchas veces no son errores médicos, sino el desenlace diferente de cada uno de los pacientes, que muchas veces tiene que ver con factores de múltiples eh, motivos, desde el estado inmunológico del paciente, desde la posibilidad de que usamos todo lo necesario por la disponibilidad de recursos, tanto del centro de salud como de la familia, etcétera. ¿Ok? Bien. Y entonces, aquí vienen algunas partes anatómicas que ya las conocemos y no vamos a demorarnos en ese sentido. Estas son otras lesiones o lesiones torácicas que son muy frecuentes, ¿verdad? De las que pueden comportarse como graves. Ya hemos hablado de algunas de ellas ya. Y aquí vienen para despedir esta parte, eh, una fotico ahí de toda la parte de ósea del paciente. Bien, hasta aquí la actividad de la noche de hoy. Terminamos un poco cansados, que son 2 horas, pero realmente nos da gusto y nos da placer estar compartiendo con ustedes. Si alguien tiene algún criterio, por favor, somos todo oídos. No hay ningún tipo de dificultad. Si alguien lo quiere decir que no quiere hablar en vivo, lo pueden enviar a nuestros correos, como hicimos ayer. No sé, como ustedes deseen, estoy con toda la voluntad de atenderlo sin ningún tipo de situación. Si alguien quiere opinar, por favor, estamos aquí a todo oído. ¿Alguien quiere decir algo? Tratamos, repito, de que el enfoque que le damos a todas estas actividades es el enfoque clínico, ¿ya? No hablamos de tipo de cirugía, ni nos metemos en esta historia porque somos pediatras, por acá, por la parte nuestra, y hay cosas muy técnicas que van más allá de este tipo de conferencias. Pero bueno, por lo menos lo básico, creo que lo hemos recordado, lo hemos aprendido, lo hemos traído hacia ustedes, y bueno, aquí estamos. Si alguien quiere intervenir, por favor. Nadie quiere intervenir, nadie va a decir nada. Bien, entonces mañana nos veremos en la noche de mañana para concluir el curso con el tema politraumatizados, ¿ya? El enfoque ya sistémico de un paciente politraumatizado, qué hacer, independientemente de todas las particularidades que hemos tenido desde ayer a hoy. Y entonces mañana nos veremos nuevamente aquí conmigo y por acá darle las buenas noches a todos, agradecer a Cultivarte por la posibilidad que nos da cada noche y muchas gracias y hasta mañana. Gracias a todos. Muy bien, pues damos por concluido la sesión del día de hoy y el día de mañana les esperamos a la misma hora. Muchísimas gracias, que tengan muy buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.